Aleluya, gloria al Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Yo me rindo a Él, hermosa esa alabanza. Hermosa esa alabanza. Solo falta que lo hagamos, ¿verdad? Que nos rindamos a Él. No es fácil, amados. Yo quisiera, no, sí es bien fácil. No, no tiene nada de fácil, ¿verdad? El dejar el trono de su corazón. Ese es el asunto. Que en su corazón hay un trono. La pregunta es, ¿quién está sentado ahí? Si si está sentado su ego, usted tiene problemas o tenemos problemas tras problemas. Porque el Evangelio reclama el trono. Dios reclama el trono. Oiga bien. Y no podemos más que Dios. Y le aseguro que nos vamos a cansar primero nosotros que a Dios. Y Él va a seguir, Él va a seguir. Bien, mis queridos hermanos, vamos a la palabra del Señor. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 51, versículos 15 al 17. Salmo 51, versículos del 15 al 17. Corazones arrepentidos y humillados. Dígalo conmigo, corazones arrepentidos y humillados. El arrepentimiento es un concepto que está bien devaluado en este tiempo, amados. Y tanto así que se confunde con el remordimiento. Yo creo que todos conocemos la diferencia, ¿verdad? Sí me siento mal, pero ni modo así que quede. Ese es remordimiento. El arrepentimiento tiene implícito un nuevo pensamiento, un cambio de dirección. Un cambio de 180 grados. Es decir, usted va y se regresa. Ese es arrepentimiento. Cambio de vida. Entonces, amados hermanos, vamos a ver esto. Y es un concepto bien importante en la vida del creyente, de tal manera que no hay creyente que no sea arrepentido. Entonces, si alguien vive sin arrepentimiento, entonces no es creyente. ¿Ya estamos? Bueno, vamos a verlo entonces. Lo tenemos ahí. Salmo 51, versículos del 15 al 17. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos todos, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a repetir toda la lectura, por favor, del versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oh buen Dios, Padre nuestro, háblanos ahora al corazón, enséñanos, Padre celestial, cuál es tu deseo para con cada uno de nosotros, Señor. Realmente, Dios, todos estamos convencidos que tú eres la fuente de toda bendición, que tú bendices a tus hijos y que no lo has dejado de hacer, tú sigues obrando milagros, Señor. Pero ayúdanos, Padre, ábrenos los ojos del entendimiento para que podamos entender un poquito más de ti, Señor, aprender un poquito más de ti. Háblanos al corazón, te lo suplicamos, eres nuestro Rey y nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amado, estaba escuchando un sermón, es un predicador súper famoso, ¿verdad? Y se entusiasma uno con todo lo que dicen, ¿verdad? Y 5 claves para el éxito, 4 formas de pasar ¿cómo se llama? Tu desierto y enfrentando los procesos, etcétera, ¿verdad? Y uno lo escucha y es bonito, fíjese, es bonito porque uno está pasando una dificultad y el tema lo llama la atención y entonces le enseñan a uno cómo enfrentar la dificultad, ¿verdad? Y con una ayudadita de Dios. Y entonces uno anda ahí en la vida como cuando se rompe cada cosa y usted está poniéndole tape, ¿verdad? A cada cosa, cada problema que nos pasa, un tape y nunca logramos esa vida llena de bendición, esa vida cristiana en plenitud, porque andamos reparando nuestra vida.
Andamos reparando delante de Dios detalles y no la vida entera. Y fíjense que más importante de saber cuántos pasos tengo que dar para salir de mi problema, 5 formas de alcanzar un milagro, etc. Yo quiero invitarlo a usted a que en lugar de buscar todos esos temas que son como cuando el político está ofreciendo de todo, ¿verdad? Son temas populistas, ¿verdad? Mejor conozcamos a Dios. Porque, amados hermanos, Dios es la fuente de toda bendición. Esa fuente no se ha secado, ni se secará jamás. Jamás, oiga. Entonces, en lugar de estar reparando cosas porque no sabemos el por qué, mejor conozcamos la fuente. Porque si hay algo en mí que está mal, esa cosa que está mal, esa actitud negativa que yo tengo delante de Dios, va a ser lo que Dios haga que se cierre la fuente de bendición. Y la Biblia dice que lo que Él cierra nadie lo puede abrir. Y lo que Él abre nadie lo puede cerrar. Y entonces a veces estamos pasando tiempos oscuros en nuestra vida y uno dirá, ¿y qué pasa aquí? Pues, ¿verdad? ¿Será que es mentira todo lo que dicen? Y ahí andamos nosotros buscando temas de sermones y no andamos buscando al dueño de los sermones y al dueño de la palabra de Dios. Entonces, amados, yo siempre intento predicar la palabra de Dios y predicar a Dios y su carácter. Porque ese Dios de bendición, ese Dios que nos ama, ese Dios que quiere vernos prósperos, y eso es cierto, yo no puedo negarlo, pero es un Dios santo, es un Dios justo. Y sin escudriñar más, tenemos problemas con esos dos conceptos. No porque no los conozcamos, es que nosotros no somos ni santos ni justos. Y entonces, para agradar a un Dios que es santo y justo, no podemos nosotros andar tapando hoyos, sino que tenemos que entrar de verdad al conocimiento que nos permita entender cómo hace Dios, cómo actúa Dios. Fíjense que el Salmo 51 es conocido como el Salmo pecatorio. Dígalo, el Salmo pecatorio. Y es cuando el rey David, después de lo que pasó con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la? Betsabé, pues ya murió su hijo. Y entonces, a pesar de que su hijo ya había muerto, que él había sufrido por su pecado, él no estaba enojado con Dios, ni tampoco estaba lejos de Dios. El sufrimiento, y ponga atención a esto, el sufrimiento llevó a David a Dios. El pecado y su concupiscencia y sus deseos de hacer el mal y su pecado premeditado, porque fíjense que es tremendo pues escuchar cómo la Biblia habla de David, pero también la Biblia no le esconde ningún pecado a ninguna persona. Y si el Señor Jesucristo hubiese pecado, allí estaría en la Biblia el pecado. ¿Por qué no hay pecado de Él? Porque simplemente no pecó y por eso pudo ser la ofrenda perfecta. Pero de David, de Moisés y de todos los grandes hombres de la Biblia, la Biblia saca sin temor alguno, saca todos los errores de todos estos líderes. Pues el rey David, que dice la escritura que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, con esto de Urías, el esposo de Betsabé, es una premeditación, no solo para quedarse para abusar o para aprovecharse de la esposa, la ausencia del esposo con Betsabé, sino que después planifica la muerte de él y después de la muerte solo deja que la esposa se pase su tiempo de duelo y luego la llama y como que nada, y ahí no ha pasado nada. Pero Dios no puede ser burlado. Diga conmigo, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, yo no puedo engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Acuérdese por favor ahorita de todas sus siembras, por favor. Porque de repente revientan y ahí estamos nosotros sorprendidos porque reventó una siembra que teníamos por ahí, todo lo que el hombre sembrare. Si usted ha sembrado en bendición, tarde o temprano va a cosechar bendición. Si usted ha sembrado pecado y sigue manteniendo pecado, pues ese pecado un día le va a reventar, brother. Un día le va a reventar. Entonces, aquí David, el dolor de haber perdido a su hijo, no lo alejó de Dios, sino que al contrario, lo acercó a Dios. Y el capítulo 51 nos muestra cómo es en verdad un corazón arrepentido. Porque los versículos que nosotros leímos claramente nos enseñan que a Dios, oiga bien, por favor, no le interesa nada de lo que nosotros tengamos. ¿Estamos?
A Dios no le interesa nuestro dinero. Dios ni siquiera necesita nuestra adoración. Él es completo. La Biblia le llama el bienaventurado Dios. Eso quiere decir que Él ya es un Dios feliz y bendecido. Cuando nosotros lo adoramos, nace de lo que nosotros somos confrontado con lo que Dios es. Y entonces adoramos y no añadimos a la grandeza de Dios, pero es conveniente para nosotros que lo adoremos. Es bueno para nosotros adorar a Dios. Es bueno para nosotros decir quién es Dios. Entonces, amados, dice David, porque David está enfrentando a Dios, está delante de Dios, humillado delante de Dios, y le dice, fíjense, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En otras palabras, Dios no quiere la alabanza de un labio que Él mismo no haya abierto. ¿Está conmigo? A Dios le gustan nuestras alabanzas. Él desea ser alabado, pero no es más grande porque nosotros lo alabemos. Pero Dios no quiere escuchar alabanzas de labios que Él no haya abierto, de personas que no hayan nacido de nuevo. Un corazón impío no puede alabar al Señor. Puede cantar la alabanza, ¿sí? Puede cantar, valga la redundancia, la canción y seguir un ritmo de una canción que le pareció bonita. Pero esa adoración no puede llegar a Dios, porque a Dios lo adoramos con lo que Él mismo es. Tanto así, amados hermanos, que a nosotros nos ha hecho nacer de nuevo. Nosotros no podemos adorar a Dios en la carne. Tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y por eso es que David se encontró con que si Dios no le abría los labios, si Dios no ponía en el corazón de él a adorarle, Dios no recibía esa adoración. Y por eso es que le dice, abre mis labios, Señor. Permite que yo pueda decir palabras que van a llegar a ti, que tú las vas a recibir. Entonces, repito, en lugar de correr, fue a Dios y fue con un corazón humilde. Y entonces mire lo que dice, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. En otras palabras, David ya había intentado como comprar la voluntad de Dios. Pero él sabía en su corazón que a Dios no le interesaba una ofrenda. Le interesaban las ofrendas que nacen de un corazón arrepentido, de un corazón con labios que él mismo haya abierto. No sé si me doy a entender. En otras palabras, si nosotros tenemos una vida de pecado y voluntariamente estamos pecando y haciendo lo que nos da la gana, venimos a la iglesia a adorar al Señor, amados hermanos, nuestras alabanzas muy probablemente no van a subir al trono. Hasta que sea Dios quien abra su corazoncito para poder adorarle. Entonces, aunque usted se aprenda el sermón, 5 maneras de alcanzar los objetivos, amados hermanos, es como tomar un coaching, pues. Hoy escuchar a alguien que le va a asesorar cómo triunfar en la vida. Un pastor le enseña lo que la palabra de Dios dice. El propósito de Dios a su entendimiento. Cuando nosotros entendemos a Dios, sabemos cómo no ofender a Dios y cómo obtener de Dios una bendición. ¿Por qué? Porque aunque Dios es todopoderoso, aunque Dios tiene todas las cosas hechas, pero Él mismo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En otras palabras, el mismo Dios todopoderoso y que ya tiene todas las cosas hechas, ha hecho un plan perfecto en medio de nosotros, donde nosotros podemos ir a Él y pedirle favores a Él, de tal manera que aunque Él no cambie su propósito, aunque Él no cambie lo que está pasando, puede derramar en medio de todo eso bendición para que llegue a nosotros y nosotros tengamos una vida mejor. En otras palabras, ¿es Dios quien da la enfermedad? Sí. Pero es Dios quien bendice, quien sana. A veces, amados hermanos, Dios permite que lleguen momentos de escasez, oiga bien, aunque usted se los quiere echar al diablo, y muchas veces esos tiempos de escasez vienen por una mala administración, por una mala cabeza, pero eso viene de Dios. Y eso vuelve a estar bendecido cuando Dios decide que esto se va a bendecir. Entonces tengo, amados hermanos, que ir a Dios. Oiga cómo lo dice David, versículo 16. ¿Por qué no quiere sacrificio? Que yo lo daría.
No quieres holocausto. O sea, en otras palabras, dime qué quieres, yo lo compro, yo lo traigo. El mismo David, y creo que Abraham dijo lo mismo, yo no voy a ofrecer sacrificio que a mí no me cueste. Pero a Dios no le interesa nada que Él mismo no nos haya dado. O sea que para que nosotros agrademos a Dios, Dios tiene que habernos hecho nacer de nuevo. Y si hemos pecado, nosotros tenemos que cambiar la actitud con la que pecamos. Mire lo que dice después, por favor. El versículo 17. Los sacrificios de Dios. Ya dijo, no, yo no quiero sacrificio. Nada de lo que tú puedas comprar. Nada de lo que tú puedas hacer. Lo que quiero es esto. Los sacrificios de Dios son, oiga esto, ¿qué dice ahí? El espíritu quebrantado. Oiga, y no es que Dios nos quiera ver sufrir, pero cuando nosotros pecamos ofendemos a Dios. Y de esa ofensa tiene que haber un dolor de nuestra parte. Oiga lo que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. ¿Un corazón cómo dice? Contrito. Diga conmigo, contrito. Amados, hay dentro del arrepentimiento hay dos conceptos. Uno es contrición. Diga conmigo, contrición, atrición. Contrición, atrición. Cuando usted hace algo malo o usted encuentra a sus niños haciendo algo malo y su niño sabe que lo va a castigar, que le va a quitar el teléfono, que le va a quitar las galletas, que le va a quitar el permiso, que no lo va a dejar ver un programa. El niño cuando se ve encontrado en el acto, el niño, no mamá, no papá, no me castigues, no me quites el teléfono, no me quites el permiso, no, me arrepiento, perdóname. Este muchacho no tiene un arrepentimiento porque ha ofendido a su mamá o a su papá. Tiene un arrepentimiento, ¿por qué? Por el castigo. El mismo arrepentimiento que tienen muchos cuando van a la cárcel, ¿sí? Que los encontraron y, ay, no me arrepiento, porque y hasta piden perdón de todas maneras. Ese es atrición sin dolor. Porque nosotros cuando pecamos, la Biblia dice que el mismo Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Entonces, el corazón arrepentido, oiga bien, el corazón arrepentido, sin importar el castigo, sin importar la retribución por lo que ha hecho, le duele, oiga bien, le duele haber ofendido a Dios en su concepto de Dios. Amados hermanos, nosotros no conocemos a alguien que nos ame más que Dios. Hoy es el Día de las Madres y benditas sean todas las mamás. Pero no hay alguien que nos ame más que Dios. Si tu padre y tu madre te dejares, con todo Jehová te recogerá. Y no estamos despreciando o menospreciando el amor de madre. Es increíble. Eso a todas las personas, a los hijos, a los hombres, nos deja con la boca abierta toda la entrega y la dedicación que las mamás tienen para con los hijos. Pero el amor de madre se queda corto delante de Dios. Entonces se supondría que cuando nosotros pecamos, porque no somos perfectos, porque vamos a pecar, nadie puede prometer que no va a pecar, pero un corazón arrepentido le duele al Señor. Y un corazón arrepentido, oiga esto por favor, acepta el castigo y sabe que es justo. Cuando usted esté dispuesto a aceptar el castigo por su pecado sin dolor, o sea, sin sufrimiento, o sea, si alguien, qué injusto. No, yo pequé, sí, no, está bien, no. Esto yo lo hice, pues. Yo sé por qué viene esto, yo lo sé, yo sé. Y usted acepta su pecado, su castigo, pero busca delante de Dios el perdón. Y un punto más del arrepentimiento, de la contrición,
tiene todo el deseo de no volverlo a hacer. Ese es un verdadero arrepentimiento. ¿Está conmigo? Ofender a Dios por el hecho de ser Dios. El saber que viene un castigo y que usted considera es justo lo que me está pasando. Y tercero, tiene todo el deseo usted de no volverlo a hacer. Ese es arrepentimiento. Y por eso usted ve, amados hermanos, que un montón de gente viene a la iglesia y todo bien bonito y aleluya, gloria a Dios, pero de repente se van. De repente ya no quieren. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento en su corazón. Y perdónenme, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, amados. A veces nosotros perdonamos a alguien porque nos ofendió, ¿verdad? Y decimos, no, está bien, no te preocupes, te perdono. Pero si usted sabe, y ponga atención a esto, si usted sabe que la persona que lo ofendió va a volver a hacerle lo mismo, y ya tiene el plan para volverlo a hacer lo mismo, ¿cuál es la ventaja de perdonar? A no ser por salud mental, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de perdonar? A veces las espositas tienen que perdonar al esposo y saben que es un sinvergüenza, pero no de aquí, vean, no los esposos de aquí, porque los esposos de aquí no, ya son redimidos, amén. No, con mucha fe, pero sí. Ya somos diferentes, ¿no? Ya somos diferentes. Pero hay espositas que saben que sus esposos van a seguirles traicionando, van a seguir haciendo lo malo, y ellas, vaya, pues te perdono, y no hay ninguna ganancia en ese perdón. Pues con Dios, un arrepentimiento que no lleve dolor por haber ofendido a Dios, que no acepte el castigo como justo y que no tenga el verdadero deseo de no volver a hacerlo, no es una promesa que no lo voy a volver a hacer, sino que el deseo de cambiar de actitud, amados hermanos, no es arrepentimiento según la Biblia. ¿Se comprendió lo que es contrición y atrición? Ahora yo le pregunto a usted, desde que usted se convirtió, ¿cuántas cosas ha dejado que sabe que no son agradables al Señor? Usted vino con ese asunto y permanece con el mismo asunto. Y ya pasó 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y estamos con el mismo asunto. Y sabemos que no es agradable a Dios. Y en las predicaciones hasta se enoja con el pastor. Porque de repente le dijo y ya va otra vez. Una hermanita decía, pedrada que avienta el pastor. Pues sí cuando estamos en medio del lío es bien fácil pegar, ¿o no? Entonces, amados hermanos, si queremos que Dios nos bendiga, queridos hermanos, tenemos que asegurarnos, pues, que nuestro corazón en verdad se haya arrepentido. No somos salvos por obras, pero tiene que haber un deseo, por lo menos un nuevo pensamiento de tener una vida diferente, para que nuestros hechos y nuestros malos pensamientos no estorben a la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 13, versículos 15 al 16. Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, porque alguien dirá, no, nosotros ya no presentamos sacrificios. ¿Cómo no? ¿Quién dice que no? Ya no ofrendamos animales en sacrificio. Eso es correcto. Pero sí estamos en el tiempo donde todavía presentamos sacrificios. Mire lo que dice Hebreos 13, versículos 15 y 16. Oiga esto. Así que, ¿lo tenemos? Así que, ofrezcamos ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, y este es el punto, vuelvo al mismo punto. No reciben nada que no venga del mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da de su vida. Y entonces, de la vida que nos da, es la vida que adora a Dios. Entonces, por eso es que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué dice ahí? ¿Sacrificio de qué? De alabanza, amados hermanos. Un corazón nacido de nuevo, Dios quiere que le alabe. Un corazón nacido de nuevo, un corazón que ama a Dios, Dios quiere escucharlo. No somos perfectos y nos equivocamos a cada rato, es cierto.
Pero mire, amado, cuando usted también ve a David con todas las cosas que hizo, pero cuando David se veía sorprendido en su pecado, no hacía como muchas personas, es que esto, es que fulano, es que no sé qué, es que no. No, David iba al piso inmediatamente, se postraba delante de Dios a pedir perdón, a aceptar el castigo y a tratar de ser mejor. Por eso es que la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No un corazón como el de Adán, que le echaba la culpa a Eva y que Eva a la serpiente, sino que un corazón que acepta su culpa. Oiga bien, un corazón que ¿qué? Que acepta su culpa, que le duele lo que hizo y que tiene el propósito de cambiar. Amados hermanos, si usted está viviendo cosas que ahorita usted no puede cambiar, oiga lo que le estoy diciendo, por favor. Vaya al Señor. Dígale al Señor. No le diga a los hermanos. No pida consejería para eso. No. Mire, yo le aconsejo, pues, vaya a Dios. Y donde nadie lo puede escuchar, explíquele su caso a Dios. No es que le va a dar un indulto Dios. Vaya, pues te voy a dar chance. No. Dios le va a abrir el espacio para resolver su problema. Le va a dar fuerza para salir adelante. Le va a perdonar sus faltas. Pero lo más importante, perdón y ayuda, brother. Entonces, sigamos, por favor. Versículo 15, dijimos, ¿verdad? Estamos, dice, 15, perdón. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, oiga esto, ¿cuál es el sacrificio de alabanza que Dios quiere? No es que cante cualquier canción, amado. Mire, cuando usted escucha las alabanzas de este tiempo, hay una alabanza que me gusta mucho, pero comienza diciendo la señorita que canta, dice, yo no sé qué hacer para que tú me quieras más de lo que ya me amas. O sea, le está diciendo al Señor que no tiene un corazón perfecto, no tiene un amor perfecto. Eso es blasfemia, brother. Usted no puede decirle al Señor, Señor, ámame de verdad. Dígaselo a su esposo, pues. Dígalo a sus hijos. Pero no a Dios. No hay amor más perfecto que el de Dios. Entonces dice, oiga el sacrificio que Dios quiere, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Cuál es ese sacrificio de alabanza? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Que sus palabras digan la grandeza de Dios. Y por eso es que todas las alabanzas deberían ser sacadas de la palabra de Dios. Porque usted en la Biblia nunca puede ni decir muy poco o decir demasiado de Dios. En la Biblia está, amados hermanos, no está todo lo que Dios es. Está todo lo que Dios ha revelado que quiere darnos a conocer. ¿Con qué hay cosas en la Biblia, amados, que no entendemos? A Nicodemo le dijo, pues, si te estoy hablando cosas de aquí y no me crees, ¿cómo quedarías si te hablo las cosas del cielo? Entonces hay cosas que nosotros no vamos a entender. Pero usted no está aquí para entender a Dios, usted está aquí para adorar a Dios y adorarlo de una manera que sea buena para usted y aceptable para Dios. Y cuando no estamos así, amados, venimos a la iglesia y oímos la alabanza, oímos la palabra de Dios. Y como decía mi mamá, vea, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y salimos de la iglesia como que nada, no hemos escuchado nada. No hemos escuchado nada. ¿Por qué? Porque estamos en esa actitud de no arrepentimiento, brother. Y cuando usted no se ha arrepentido, usted se encuentra una razón, encuentra 1000 razones para justificarse de todas maneras. ¿Y por qué tal cosa? Es que. Y somos especialistas en hacerlo. Y la cuestión, amados, es que podemos justificarnos. Usted puede venir y, pastor, fíjese que quería comentarle esto. Ok, hablemoslo pues. Usted me puede decir todas las justificaciones que quiera. Pero Dios dice la manera como usted lo va a adorar. Con el corazón que debe adorarlo.
Y si usted no deja algo que lo está dañando, es porque ama más ese algo o tiene más esperanzas en ese algo que en Dios. Y entonces dice, amados, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, además de alabanza, porque cantar todos podemos, pero alabar al Señor de manera que le agrade solo un corazón arrepentido. Pero también muchas veces hacer el bien es sacrificial. ¿Sí o no? A veces compartir lo que usted tiene, no tiene demasiado, y usted sabe que un hermano realmente lo necesita, y meterse la mano a la bolsa y sacar algo para compartirlo con el hermano no es fácil, es sacrificial. Pero cuando usted lo hace, amados, cuando usted lo hace para ayudar al hermano y en el nombre del Señor, dice la Biblia que es un sacrificio que agrada a Dios. Es un sacrificio que agrada a Dios. Ponme el 16, por favor. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Fíjense, amados, en la Biblia hay dos ejemplos. Dos ejemplos de restauración. Uno está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Búsquelo, por favor. Aquí estamos hablando de un hijo de Acab, uno de los peores, si no el peor rey que ha tenido Israel. Ocosías se llama el rey. Un rey digno hijo de su padre. Hacía lo malo delante del Señor todo el tiempo. Y no lo hacía de vez en cuando, sino que lo hacía voluntariamente, lo hacía activamente y lo hacía delante de todo el pueblo. Entonces, este señor tuvo un accidente, se cayó de la ventana. No hay nada, y eso usted tiene que tenerlo claro, no hay nada que Dios no pueda sanar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay condición económica que Dios no pueda restablecer. No hay matrimonio que Dios no pueda restablecer. No hay vida que no pueda ser renovada por Dios. Esa caída delante de Dios no es nada, pues. Con el mismo poder que hizo todas las cosas, con ese mismo poder nos restablece, no hay problema. La Biblia enseña, habrá algo difícil para Dios, habrá algo imposible para Dios, y después dice, ¿habrá algo difícil para Dios? No, no hay nada difícil para Dios. Entonces, amados hermanos, dice, segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Oiga esto. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, quizás en lugar de enfermo es herido, ¿verdad? Golpeado. Envió mensajeros y les dijo, oiga esto, id a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. ¿A quién iba a consultar? A un dios pagano, siendo del pueblo de Israel. Yo quisiera preguntarle así de manera sincera, pero no levanten la mano, ¿cuántos consultan el horóscopo? ¿Ah? Es una cosa tan común entre cristianos. Yo no sé si por costumbre o no sé, pues. Y lo sacan en la televisión, ¿verdad? Lo sacan en los programas y dice este día tal y tal cosa para Sagitario, para no sé quién, para no sé cuándo, y compra con los números tales y tales. Y ahí va a anotar, ¿verdad? El cristiano hijo de Dios que confía en el Señor, a anotar los números de la suerte que los hijos del diablo le han dado para que compre y salga favorecido. Entonces, mandó a preguntar, ¿me voy a sanar? Esa era la fe de este hombre, Ocosías. Y entonces a los mensajeros que iban a preguntar, a consultar al dios pagano, le salió al encuentro
Elías, Tisbita, Elías, el que usted conoce. Y entonces le dice, entonces, versículo 3 le dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarse con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en el que estás, ¿qué dice ahí? No te levantarás, sino que ciertamente morirás. Al final de este versículo, de este capítulo, dice que el rey murió según la palabra de Dios. Era un rey que tenía todo lo necesario, la historia le apoyaba para buscar a Dios. Pero su padre le había dado ejemplo de maldad. Su madre le había dado ejemplo de maldad. Amados hermanos, mire, el pecado generacional, yo lo entiendo así, yo no creo en la maldición generacional, decir que porque mi abuelo fue brujo, entonces Satanás me anda buscando a mí. No, el alma que pecare, esa morirá. Pero si mi abuelo fue brujo, que no fue así, aclaro, no va a decir, y el pastor dice que el abuelo y el papá eran brujos. No, imagínense que el abuelo de alguien, mejor dicho, ¿verdad? Es brujo. Y el papá hereda el negocio. Y viene usted, y como eso produce, brother, porque un montón de gente busca eso, continúa usted con el negocio. Cuando Dios, oiga bien, cuando Dios le pida cuenta, brother, va a venir acumulado el pecado de todas estas generaciones. Pero siempre la maldición se rompe por la unción. El yugo de la maldición siempre lo rompe la unción. Entonces, si alguien de esa generación de repente se levanta y le entrega su corazón al Señor, todo ese negocio de maldad se rompe. Se rompe, brother. Mire, mi bisabuelo era borracho. Mi abuelo fue borracho. Mi papá fue borracho un tiempo. Y yo también. ¿Sabe qué es lo que oré? Después de que Dios me liberó de eso, yo doblé rodillas y lloraba todos los días. Porque no quería que ninguno de mis hijos entrara a ese calvario de la bebida. Solo el que ha entrado, bro, el que ha tenido familiar que ha entrado en eso, entiende ese problema. Para muchos, así como me decía el hermano, no, lo que son sinvergüenzas. Es una prisión increíble. Hasta el proverbio dice que me golpearon y no lo sentí, y mañana todo golpeado lo volveré a hacer. Que al final dice que el borracho está como en la punta de un mastelero, es decir, como se mueve el barco, se mueve el borracho. Es una maldición. Y entonces oré y oré. Busque a mis hijos, brother. Dios es fiel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Habían razones, dicen que hasta genético es, pues el bolo le traslada a su hijo genes para que siga tomando. Pero es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, brother. Y eso es una de las cosas, mire, una de las cosas que yo oré y oré y oré. También oré porque mis hijos no se metieran en líos de faldas y de hijos muy temprano. Ahí está que no quieren, todavía no quieren. ¿Sabe que el muchacho que me adelantó? El otro ustedes no quieren. O sea, Dios, amados hermanos, Dios es fiel. Oiga bien, Dios es fiel. Pero usted tiene que entrar en la corriente de bendición. Este rey no creyó en Dios. No creía y no quería creer en Dios. Es más, cuando los mensajeros regresaron a él y le dicen, ¿y qué pasó? ¿Y por qué vinieron tan pronto? Ah, es que nos encontramos a un profeta. Y el profeta nos dijo, imagínense que con el mensaje que regresa, yo quizás no hubiera regresado, tal vez me decía el otro que otra respuesta. Y se acercaron, dice el profeta que te vas a morir de eso y que no te vas a curar. Ajá, le dijo, ¿y cómo era el profeta? Ya lo describió.
Y él sabía que era Elías Tisbita, profeta de Dios. El otro ejemplo está siempre en segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Siempre un rey de Israel, pero absolutamente todo lo contrario. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Israel. El tiempo de Ezequías, él llevó mucha prosperidad y bendición a Israel porque restableció toda la ley y restableció el templo. Le quedaron un par de detalles ahí, pero su corazón era servir al Señor. Mire lo que pasó. ¿Se acuerda que Ocosías, qué fue lo que le había pasado? ¿Alguien se recuerda? Se cayó de la ventana y de ahí ya no se paró, brother. Ahora vea en segundo de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo, ¿de qué dice ahí? De muerte, o sea, no había salida. Enfermedad de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, ¿y qué? Y no vivirás. Una sentencia parecida a la que Ocosías había recibido. Sin embargo, este rey había dado su vida para servir al Señor. Y entonces dice, versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared. O sea, ya no discutió con el profeta, porque él sabía que el profeta solo era un mensajero, ¿verdad? Eso es como cuando los hermanos se acercan a discutir el sermón con el pastor, ¿verdad? No, pastor, pero es que mire, usted tiene que entender. Yo no sé, hermano, yo te traigo el mensaje. Compáralo con la Biblia. Si está conforme a la Biblia, no esté discutiendo nada. Discuta con usted mismo, con su hombre carnal que no quiere hacer caso. El rey no se puso a discutir con el mensajero, sino que dice la Biblia que se dio la vuelta, oiga bien, perdone que les dé la espalda, que se dio la vuelta y sin importar lo que el profeta dijera más, porque no era una negociación, era una sentencia de Dios. Y entonces mire lo que dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿a dónde tienen que llevarte los tormentos, amados? A Jehová. No corra de Dios, aun cuando esté en medio de pecado, no corra de Dios, vaya a Dios. Y dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Alguien me dirá, ay, que lloró en el rey. Que le digan, mire, de esta no va a salir, brother. Yo le digo que lloramos, brother, lloramos. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. ¿Qué le dijo? Ya le había dado una sentencia, ¿sí? ¿Y quién puede cambiar las sentencias de Dios? Sus hijos, brother. ¿Ah? Porque si Ezequías hubiera quedado callado, se muere allí, brother, se muere allí. ¿Ah? Pero que había tratado de agradar a Dios toda su vida, fue a Dios. Repito, se desentendió del profeta y se entendió con quien sí tenía que entenderse. Y entonces le dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea que todavía estaba en el edificio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Esto es precioso, amados, porque muchas veces vamos al Señor. Yo no sé, ¿cuántos tenemos un pendiente ahí que le estamos presentando al Señor continuamente? ¿Cuántos? ¿Tienen una petición seria que tenemos días de presentársela? Yo quiero decirle algo, no se desanime, brother. No se desanime. Todas las oraciones Dios las escucha. Pero este escuchar que está aquí es que dijo que sí. Dios no está sordo. Dios sabe lo que nos pasa. Y entonces dice, versículo 4, antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías,
príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días, ¿cuántos? Usted dirá, ¿y por qué no le dio 30? Mire, brother, cuando ya le va a sonar la campana, que le den un año más, es una bendición, ¿sí o no? Hay quienes le dicen, mire, si usted se cuida, usted tiene una esperanza de vida de 1 o 2 o 3 años. Ese hombre se cuida. Se cuida porque nadie define, nadie que no sea Dios, define cuándo nos vamos. Aquí Dios ya había dicho, te vení ya. Pero cuando vio su corazón a él, Dios cambió y dijo, todavía no, te voy a dar 15 años. Y dice después, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. 6, y añadiré a tus días 15 años. Y no solo eso, mire, por tener un corazón humillado delante de Dios, mire, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire, el rey le había servido al Señor, pero de nada hubiera servido todo lo que él hizo por Dios si ahí Ezequías le hubiese reclamado a Dios. ¿Se entiende eso? ¿Usted ve un reclamo aquí? No. Señor, si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Así, brother. No, hombre, hoy que mira todo lo que hago y ahí voy y que no sé qué, y he aguantado no sé cuándo, y hoy me salís con esto. Eso, amados hermanos, es orgullo en plenitud. No es su corazón renovado el que está hablando, sino que es su ego a todo vapor. Y eso Dios no lo escucha, porque Dios quiere un corazón contrito y humillado. Lo que Dios no rechaza es un corazón que acepte su culpa y que quiera cambiar, que pida perdón y que se humille delante de Dios. ¿Usted quiere recibir esa bendición? No, pastor, pero es que a mí no me gusta humillarme. Sí, varias personas me han dicho lo mismo, pero mire, hermano, a humillarse, a estar amolado, yo prefiero humillarme todo lo que Dios dice. Y humillarse delante del Señor no es ninguna vergüenza. Es más, no todos pueden, brother. No todos pueden. Encuentra usted a siervos del Señor supuestamente soberbios como ellos solo, brother. Y cuando usted habla con ellos, les suena el garbo a más no poder. Yo dice, ¿y este se equivocó de profesión? Pero tarde o temprano Dios nos toma cuenta. Y entonces, y dice, además de sanarlo, ya con eso era bastante, 15 años de vida, dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad. Mire, una de las cosas más hermosas que un cristiano puede entender es que su casa esté amparada por Dios. Así es Israel a la par del pueblo de Asiria. Y en ese entonces había todavía más poder. Era un pueblito Israel. Pero ¿por qué no lo tomaban? Porque Dios amparaba ese lugar. Dios va a amparar corazones humillados. Dios ampara corazones que aceptan, oiga bien, que aceptan su culpa. Y terminemos, por favor, con 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Porque, amados, yo quisiera decirle, pero no, es que eso que le ha pasado, hermano, es porque esto, y darle las explicaciones. Pero este versículo nos va a enseñar muy bien que hay dolores. Oiga bien, por favor, que hay dolores que vienen del cielo. Que hay problemas que vienen a su casa. Y así como Jeremías le dice Dios le dice a Israel a través de Jeremías, le dice, no se va a encontrar medicina para ti porque yo te he dado el dolor. Cuando Dios le ha puesto el dolor, brother,
Aquí no hay nada ni nadie que se lo pueda quitar. Pero la medicina no es cara, brother. Es aceptar su culpa. Es rendirse delante de Dios. Es darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice. Ahora me gozo, hablando Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué dice ahí? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, mire esto, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, ya una vez usted hizo paces con Dios, amados, ya no hay más, pues. Y entonces dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amados hermanos, no sé cómo está su situación, pero yo sé quién es su solución. Y es el mismo Dios del que ahora estamos hablando. No hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otro método, brother. Ríndase a Dios. Pastor, ¿y usted me garantiza que si me humillo a Dios, Él me va a sanar? Mire, número uno, ya con eso ya me está diciendo que usted no se humilló. Usted va a hacer un show. El que reconoce su culpa no necesita saber si se tiene que humillar o no. Él reconoce y él se humilla. Y va a Dios. Y Dios es fiel. Dios tiene todo hecho en la vida de sus hijos. Pero a pesar de que Él tiene todo hecho, Él nos da puertas de bendición para que nuestra vida vaya cada vez mejor. Mis queridos hermanos, no sé qué tanto usted ama esta vida. Debería de amar más la vida eterna, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, yo prefiero vivir en bendición. Yo le digo a los hermanos, la primera vez que lo dije, se me quedaron viendo. Hermanos, les dije, mire, la vida es mejor con dinero. Se me quedó como que dije, ay, qué mundano el pastor. ¿O no es cierto? Levante la mano el que le gusta andar acabado. ¿Ah? A nadie, nadie. La vida es mejor con dinero. Pero amados, la riqueza del mundo es de Dios. Y no deberíamos ponerla arriba de Dios, sino que aprendamos a humillar nuestro corazón delante de Dios para que Él nos restablezca cuando sea tiempo. Usted no es el Señor de su vida. Póngase en pie, iglesia. Usted no se hizo usted solo. No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Nos hizo Dios. Nos hizo de una manera y para bendecirnos Él quiere que todo vuelva a Dios. Pasen, mis hermanos, por favor. Dios es fiel, amados hermanos. Y yo no me canso, de verdad que no me canso de hablarles. Pues yo no puedo decirles 7 formas de no sé qué, cómo atravesar la tormenta. Yo no puedo decirle eso. De repente, una vez intenté predicar así, estaba nervioso, brother. Porque uno tiende a decir cosas que la Biblia no dice, a dar recetas de bendición específica. Mire, lo que le sirvió a un hermano puede que no le sirva al otro. Porque Dios tiene, oiga bien, las pruebas son, óigame por favor, son personales. Las pruebas son personales, están hechas para usted. De tal manera que aunque usted la sienta demasiado fuerte, la Biblia enseña que nunca la prueba, aunque sea muy fuerte, nunca es más fuerte de lo que usted puede soportar. Porque abajo de usted está la mano de Dios sosteniendo. Y por eso es que usted tiene que seguir adelante, amados. Que no le cueste humillarse. Que no le cueste darse cuenta que Dios controla su vida. Que tarde o temprano, amados hermanos, aquellos corazones soberbios y que Dios ha decidido traer, lo va a traer. Lo va a traer a Él. Y no es lo mismo cuando alguien le dice, quítese esa camisa
a que le voy a quitar esa camisa. Que se lo quitan a la fuerza. No es lo mismo cuando usted decide rendirse al Señor, entregarle sus problemas, sus pecados, sus deseos escondidos, que solo usted y Dios saben. Entrégueselo, brother, porque Él tiene la respuesta. Y yo le aseguro que cuando usted entregue así con un corazón humilde y aceptando, mire, lo que le pueda estar pasando, acéptelo, brother. Es más, si usted no lo pudiera aceptar, ya lo hubiera rechazado, ¿sí? Pero ¿por qué seguimos con el problema? Porque no lo podemos rechazar. Porque lo que viene de Dios viene con una dirección perfecta. Acéptelo. Por el momento le ha tocado sufrir. Perdóneme, no estoy viendo de menos. Acéptelo, brother. Acéptelo. Estoy de esta y esta manera. Acéptelo en el nombre del Señor. No me llevo bien en este momento con mi esposa. En este momento acéptelo y ríndase a Dios y humíllese delante de Dios, y Dios va a sacar a la luz lo que usted debe cambiar. Y Dios va a hacer que también su esposa reconozca las cosas que esté haciendo mal. No hay respuesta fuera de Dios. No hay salida, iglesia, lejos de Dios. Y por eso es que en esta noche vamos a cantar y vamos a orar y vamos a poner todas nuestras cargas, brother. Cuando digo cargas, es cierto, dolores y problemas, pero todos aquellos pecados que usted sabe que están activos y que usted no ha querido dejar. Todas aquellas actitudes de soberbia, llamar a sus hijos así, mis hijos, yo, no, son de Dios. Su trabajo es de Dios. Todas las cosas son de Dios. Suéltela, brother, para que Dios pueda bendecirlo más. Vamos a cantar con nuestros hermanos.